Ahora vamos a seguir con la presentación de la doctora Ramona Pérez sobre el tema de la niñez perdida, que nos va a explicar el término. Ramona Pérez es profesora de antropología y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos, igualmente como el doctor en la Universidad Estatal de San Diego. La doctora Ramona Pérez cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema migratorio. Solo para mencionar unos temas que está trabajando actualmente, tenemos el vínculo entre la migración, la cultura y las prácticas alimenticias y de nutrición, y el tema de la migración de jóvenes, que nos va a explicar a continuación. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a participar. Yo he tenido la oportunidad de presentar mi trabajo en muchos lugares del mundo, pero la recepción que recibí acá ya ha marcado mi corazón. Gracias, muchísimas gracias. Como ya hemos oído, hoy en día el sujeto de inmigración no es algo en que podemos elegir ignorar. Al contrario, casi todo el mundo está afectado por la migración de gente en búsqueda de una vida nueva. Las razones para emigrar son varias, ¿no? Incluyen violencia y pobreza en niveles que no hemos visto desde las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. Gracias a Dios que aquí en las Américas no hemos sufrido de la violencia y terrorismo igual con otras partes del mundo como Siria, Palestina, Afganistán, África Central y otros. Aquí estamos en un periodo en que la diferencia entre los ricos y los pobres sigue creciendo, y la violencia asociada con el mantenimiento de esta diferencia aumenta igualmente. La violencia en que hablo a veces será física, pero más de eso es una violencia contra la habilidad de vivir con dignidad, contra vivir sin la cara de muerte por hambre y contra vivir con la esperanza de un futuro mejor. La realidad para mucha gente que el gobierno, esta parte de la violencia contra el futuro de sus ciudadanos, les obliga a buscar alternativas fuera de sus comunidades y hacerlo de maneras antes que no sea previamente aceptado. Y aquí hablo en la migración de los niños solos. Hace más de 10 años en que he sido trabajando con migrantes jóvenes en la frontera de México y los Estados Unidos, y ustedes pudieron ver por el mapa de Dr. Talavera que estamos en la frontera, en nuestra universidad. Así, para mí es solamente un viaje de 20 minutos para cruzar. Antes de mi trabajo en la frontera, trabajé con comunidades en Oaxaca, México, en temas de género, los cambios en la estructura de la familia y la comunidad, por la resulta de turismo, cuando el estado de Oaxaca cambió sus ideas sobre sus indígenas y quisieron comodificar sus mujeres indígenas en una forma para turismo. Yo fui a Oaxaca durante este tiempo para ver lo que pasa dentro de estas comunidades cuando la mujer ya está la jefa de la casa y necesita comunicarse directamente con los gringos y otras personas que vienen. Fue un cambio grandote, como ustedes pueden imaginar. También, durante este tiempo me fascinó porque la desnutrición de mujeres y sus niños sigue cuando ya está ganando más dinero, pero todavía está muy desnutrido. Pero fue por la migración de mucha gente en Oaxaca en que yo trabajé a Baja California y los Estados Unidos que empecé a enfocar en migración. Y porque soy antropóloga, comencé mis investigaciones como voluntario en los espacios por los emigrantes y deportados, los albergues, las iglesias y las calles. En mi papel como ayudante a ellos, aprendí mucho sobre los sistemas migratorios,
los cambios en vida durante el camino, después, cuando ya está en su lugar, y de las estrategias de supervivencia de los jóvenes. Las historias que oí, no solo en el proceso de migración y las maneras de cruzar, pero también en su aprehensión, detención, deportación y lo que tenían que hacer para encontrar refugio o sobrevivir en las calles de Tijuana. Eran historias que no niño o niña debe experimentar. Sus historias reflejaron una inhumanidad que va a afectar el futuro de todos nosotros. Cuando sufrimos un trauma, estamos marcados con esta experiencia. Hoy en día hay miles, no cientos, hay miles de niños cuyo futuro es definido por la inhumanidad que ha experimentado a través de la migración. Una razón que sufren tanto es que no existe un sistema ni los recursos que puedan responder a las necesidades de los migrantes jóvenes. Pero también porque no entendemos bien la motivación de los jóvenes para perseguir algo como peligroso, difícil y afuera de su imaginación, como la salida de su familia, su comunidad, su región, su vida. No entendemos eso bien. Mis investigaciones incluyeron entrevistas con 145 niños entre 2005 y 2014. También un proyecto de encuestas y entrevistas con 1.279 deportadas y deportados, quien fue deportado en los próximos 30 días antes de empezar nuestras encuestas. Las voces más fuertes fueron las de los jóvenes que hicieron el viaje por sí mismos o se separaron de sus familiares durante el viaje, y de las mamás que fueron separadas con sus hijos durante el viaje o después cuando fueron detenidos y deportados. Eso es otro tema, pero eso pasa a muchas mamás, que ellos nunca no encuentran sus hijos después. Los coyotes se venden, los coyotes pusieron en este tráfico de personas, y cuando están en los Estados Unidos, porque para emigrar allá sin papeles es contra la ley, ellos pueden quitar sus niños y ponerlos en otras casas, y las mamás tienen poco tiempo para probar que ellos pueden cuidar sus niños en los Estados Unidos. Si no pueden cuidarlo, ya. Es algo muy fuerte, ¿no? Pero otro tema. Primero, la mayoría de los migrantes jóvenes venían de México, pero en los últimos 4 años la mayoría son de América Central y en particular Honduras, Guatemala y El Salvador. No hay muchos de Nicaragua. Yo creo que sus jóvenes vayan a Costa Rica, pero espera. Sus historias están llenas de tristeza, abuso incalificable y dificultades físicas. Ellos hacen lo que necesitan a fin de encontrar el camino de regreso a sus familias como adultos con bien éxito. Pero al mismo tiempo buscan recuperar un sentido de humanidad y respeto para sus habilidades a tener control de sus vidas. A veces lo que hacen no es algo en lo que quieren hablar, o cuando hablan, entonces hablan con una dignidad profunda que se deriva de su ira. Este es algo verdadero, especialmente con los inmigrantes jóvenes. En lo que quiero enfocarme hoy es en cómo la subjetividad de los niños migrantes está localizado en su éxito, cómo se convierte su subjetividad en un terreno disputado y cómo este se traduce en su movimiento a las sombras o en las calles de la frontera de ambos países. También me gustaría provocar la cuestión de motivación para los jóvenes y la manera en que nosotros investigadores aceptamos la idea de pobreza es la fundación de su migración.
En mi opinión, esta es una respuesta fácil y obvio, pero no completo. Pero primero necesito declarar la debilidad de mi investigación antes de seguir. Mientras trabajo con hombres y madres, he trabajado un poco con las chicas. La mayoría de mis obras han sido con varones y con niños entre 8 y 18 años. Por eso yo no tengo mucha información sobre las chicas y poca información sobre esas mamás, porque con las mamás chicas yo hablé solamente con como 70 personas y todavía estoy trabajando con ellos. Bueno, las historias de degradación, discriminación y rechazo que cuentan los migrantes en los Estados Unidos son bien documentados, ¿no? Y mientras estos jóvenes pueden haber experimentado este fenómeno, su historia se cuenta mucho más en una pérdida personal centrada en lo que significa ser un hombre y el sentido de masculinidad que ellos imaginan se conquista a través de la experiencia migratoria. Este demérito se manifiesta como un rechazo por la familia u organismos gubernamental y privado, la negativa a proporcionarles atención y cuidado porque son varones. Y la demanda de mano de obra a cambio de recursos otorgados, eso no pasa con chicas, solamente varones. No hay ni un albergue para hombres entre 9 y 18 años. Hay muchos para las chicas y hay algunos para los niños abajo de 8 años. En mis entrevistas con sus familiares, sus custodios en los centros de refugio y las agencias gubernamentales responsables de ellos en ese momento, se evidencia que la pérdida o el rechazo está producido cuando estos jóvenes se convierten en seres dependientes. Y tal dependencia es percibida como una amenaza a la estructura familiar y social, cual es tradicionalmente imaginado patriarcal, a pesar de que sean niños y no varones. No es mi intención idealizar la infancia o hacer una comparación de sus vidas con la infancia percibida y evocada para niños de sociedades económicamente más desarrolladas. Los niños son parte de un sistema estratégico de equilibrio económico en muchas sociedades, especialmente para los niños en áreas rurales, indígenas y urbanas marginales. Para ellos, el periodo de dependencia de la infancia se evapora a edad temprana y su responsabilidad como adultos se convierte en su realidad. El incumplimiento de esta responsabilidad se magnifica porque representa no solo el fracaso del niño, sino de la familia en su totalidad. Y cuando no hay familia en la cual apoyarse, es el Estado u otros organismos que intervienen y los responsabiliza por el fracaso de la familia. Muchos de los hombres jóvenes con quien trabajé en los albergues de Tijuana y San Diego comienzan su historia con la historia de migración de un miembro de la familia y la responsabilidad que asumieron en su ausencia. El deseo de imitar a sus decisiones y llegar a ser tan apreciado como el miembro ausente se convierte en su nueva meta. Su incapacidad para tener éxito en la localización de ellos o en la posibilidad de trabajar también con ellos produce un profundo sentimiento de fracaso y resulta muchas veces en el rechazo de los miembros de la familia. Muchos de la familia en que pudimos alcanzar por teléfono dijo que no, él necesita quedarse allá. Cuando él tiene dinero, él puede regresar. Y esos son niños de 9, 10, 11 años. Es para decir, los jóvenes sienten que no pueden regresar a sus comunidades sin dinero, sin historias grandes, sin ser hombre. En la mayoría de América Latina, como saben ustedes, ¿no? Los varones son cosificados en el hogar y la comunidad
a causa de una estructura patriarcal que promueve la patriarcalidad en el matrimonio y la filiación patrilineal y patriarcal. Aunque gran parte de este fenómeno se altera en el medio urbano, el énfasis en el valor del hombre como representante del poder se mantiene y se basa en la capacidad de los hombres para demostrar que pueden seguir replicando dicha estructura de poder en los nuevos entornos. Yo he tenido muchos alumnos posgrados que van para su doctorado y uno de mis alumnos era mixteco y él puso su foco de su disertación en búsqueda de masculinidad en su comunidad mixteco en los Estados Unidos. Y me dijo él que el nivel de violencia contra la mujer en su comunidad es lo más alto de todos los indígenas. Y él quiso saber por qué. Y él me dijo que yo empecé a hacerlo, doctora. Yo empecé a hacerlo contra mi novia. ¿Por qué? Es algo que está reproducido como parte de su vida. Y ya tenemos responsabilidad todos nosotros, ¿no? Bueno, este sistema patriarcal debe ser entendido dentro de un marco más amplio de estrategias socioeconómicas que abarcan familias enteras, extendidos, y de parentesco ficticio como produce redes de seguridad social y económica. El debate más frecuente en este tema se articula en el marco de análisis de redes migratorias, que muestra cómo las relaciones son la base de las pautas migratorias y de desarrollo comunitario. Para muchos de los jóvenes en los albergues, sin embargo, las redes no desintegraron porque son incapaces de localizar a sus familias o redes sociales construidas antes de ser detenidos o nunca no existieron en primer lugar. Muchos niños buscó esta persona de la familia que ya está en los Estados Unidos o en México, pero su historia de estas redes era historia. Bueno, el proceso de enviar a los niños o jóvenes a vivir con los demás puede ser considerado parte de lo que comúnmente se conoce en academia como la circulación del niño. Esta ha sido tradicionalmente mucho más frecuente una estrategia para las niñas que son percibidas como trabajadoras temporales dentro de la familia debido a la pérdida de ellos cuando se casan. Los hijos varones, sin embargo, son cada vez más parte de este fenómeno y puede ser debido a una variedad de razones, como se indica en la pantalla. El movimiento de niños por razones económicas y políticas con la familia extensa e incluso con familiares ficticios está íntimamente ligada al sistema de compadrazgo o patrinazgo. Los niños suelen ser enviados a vivir con sus padrinos en tiempos de estrés financiero o cuando los papás deciden que no los necesitan para mantener la familia. Emily Walmsley ha señalado en su trabajo en Ecuador, donde se llaman hijos criados o niños servientes o niños trabajadores. Esta larga introducción tiene como objetivo servir de marcar dos declaraciones importantes. Una, de la circulación de la niña, incluyendo la migrante de jóvenes, es parte de una historia larga, ¿no? Y dos, demostrar cómo estas historias de los jóvenes con los que he estado trabajando durante los últimos 10 años son parte de las estrategias familiares. Y que este es parte del fragmentado de las familias. Para los miles de niños que son dejados en la frontera de México y los Estados Unidos sin ser debidamente procesados por oficiales, hay albergues disponibles en Tijuana. Si son menores, como ya dije, menos de 16 años o niños menos de 8, no hay centros para los jóvenes varones mayores de esa edad
y su única esperanza es el albergue de los hombres adultos. Y en esta situación los varones son muy vulnerables y sufren por las manos de los hombres quien pudieran ser sus papás y sus tíos. Es muy raro para encontrar a los niños muy pequeños, ya que la mayoría de los niños más jóvenes tienden a ser recogidos y puestos en el campo lucrativo de la prostitución, el tráfico de drogas y la explotación laboral. En facto, muchos de los niños me dijeron que la policía era su primer hombre. Y pasa mucho tiempo con la policía y cuando ya está aburrido con ellos se cambia a otro niño. Y cuando los niños cumplen como 10 años, ya no pueden participar en prostitución porque ya son una edad en que los hombres no quieren. El más joven niño que yo encontré tenía 8 años y había sido quemado severo por su abuela en un accidente de cocina en la edad de 4 años. Nos convertimos en una extraña pareja que mutuamente nos buscamos cada vez que vine al refugio. Y Kyle siempre quería pelear con otros, pero ese fue parte de su deseo a ser varón, para ser hombre, porque estaba chico, flaquito y quemado. Y me dijo él que él participó en la prostitución por algunos años, cuando él tenía 4 años hasta él tenía 6 años, pero después, porque los hombres no quisieran a alguien con este quemado, él entró el tráfico de drogas. Y yo fui a practicar con muchos médicos para ver si ellos pueden ayudarle. Y yo arreglé casi todo para él. Y yo tuve el médico, el hospital y todos que estaban de acuerdo a ayudarle por Rotary International. Bueno, y cuando yo fui a decirle, ya no estuvo él. Ya regresó a la calle porque él quiso buscar dinero para cruzar, para buscar su mamá que se dejó cuando tenía 1 año con su abuela, quien se abandonó después de esta quemadura. Lo que quiso decir en todas de estas es que los niños, los jóvenes, cuando hablamos con ellos, están buscando una manera en que ellos pueden regresar a sus comunidades como hombres. Y cuando no pueden, ellos no quieren regresar, no quieren. Y eso es muy importante entender. Y no quieren porque no han tenido la habilidad a producir un bien éxito. Debemos pensar en estas cosas mientras buscamos los recursos y otras cosas para los niños. Gracias. Muchas gracias.